Buenos días tengan todos ustedes en esta hermosa mañana. Alabamos y glorificamos al Señor de podernos reunir una vez más y también espero que todos estemos dispuestos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Qué importante. Yo he orado al Señor para que todos podamos con un corazón y una mente abierta poder asimilar, para poder comprender y poner en práctica estos mensajes de esta serie que he estado predicando, esta serie de El Plan de Dios para la familia. Así que es uno de los grandes desafíos, uno de los grandes retos que tenemos como creyentes, lo he estado diciendo desde el primer mensaje y en el anterior también, que debemos de ser un buen modelo, debemos de ser un buen ejemplo de tener relaciones familiares saludables. Y hoy en este día vamos a continuar con el pasaje que desde el mensaje anterior empezamos a analizar, que está en Efesios capítulo 5, desde el versículo 15 hasta el capítulo 6, versículo 9. Y bueno, en el mensaje anterior vimos lo que son el fundamento, lo que es la clave para tener las relaciones familiares saludables. Hoy en nuestro mensaje de esta ocasión, que se llama La clave para un matrimonio saludable. La clave para un matrimonio saludable. Y este mensaje está dirigido no tan solo a personas que estamos casadas, sino también a toda la persona que anhela en algún momento llegar a casarse, de llegar al matrimonio, porque es fundamental que lleguemos lo suficientemente preparados. Ese es uno de los grandes problemas, que creyendo estar preparados para el matrimonio no lo estamos. Y ahí yo me incluyo juntamente con mi esposa. Con el tiempo, muy pronto nos dimos cuenta que no estábamos preparados para el matrimonio. Y este mensaje también, escúcheme bien, usted que ha tenido ya algún fracaso en una relación o relaciones de pareja anteriores, que ya ha pasado por un divorcio y hoy en día se encuentra como un hombre solo o como una mujer sola. Probablemente usted anhele llegar de nuevo al matrimonio, probablemente desea llegar a tener de nuevo una relación de pareja. Así que hay que poner mucha atención para poder llegar preparados en esas circunstancias y dejar atrás todo lo pasado y no volver a cometer los mismos errores que cometimos en alguna relación de pareja anterior, en algún matrimonio anterior. Y por supuesto también para usted, hombre o mujer sola, que ya es viudo o viuda, que ya se ha divorciado, que está separado, separada y ya no considera, no desea volver a casarse. Y eso pues es una decisión muy personal. Pero también es muy importante que entienda usted estos principios, todos estos fundamentos que la palabra de Dios nos enseña en relación a la familia o a las relaciones familiares, y en este caso también del matrimonio. ¿Por qué? Porque así usted va a poder enseñar con mucha claridad, con mucha firmeza y convicción acerca del matrimonio para las personas que están detrás de usted, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus vecinos, jóvenes o no tan jóvenes que sí están considerando llegar al matrimonio. Así que este mensaje es para todos nosotros. Y bueno, pues hoy en día, en este mensaje, pues vamos a basarnos en el capítulo 5, versículos del 22 a el 33 de la carta a los Efesios. Versículos 22 a el 33. Y bueno, pues quiero decirles que todo el hablar y el poder analizar todo lo relacionado
en cuanto a las relaciones familiares. Es algo que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro lo consideraron siempre muy importante, como podemos ver en el texto de Colosenses 3 del 18 a el capítulo 4 versículo 1, y también en Primera de Pedro capítulo 2 18 a el capítulo 3 versículo 7, que eso yo los invito a que después los analicen. Ahí también nos hace ver algunos principios similares y algunos otros más en cuanto a lo que son las relaciones familiares, pero primeramente en cuanto a el matrimonio. Y bueno, nosotros podemos ver que el texto de Efesios que estamos considerando es una ampliación de la enseñanza que encontramos en Colosenses capítulo 3:15 hasta el capítulo 4 versículo 1. Es una ampliación del texto de Colosenses, el de Efesios. Y aquí lo más impactante, el aspecto más maravilloso, más dramático también pudiéramos decir, es cuando Pablo relaciona o compara la relación matrimonial del esposo y la esposa con la relación que tiene Cristo con su iglesia. Ese es el punto más culminante de este texto. Y bueno, y sin perder de vista también que el texto que vamos a considerar ahorita viene principalmente desde el versículo 18, desde el versículo 18 y termina hasta el versículo 24. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para poder nosotros tener estas relaciones saludables en la familia y ahora en el matrimonio, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que permitir ser guiados, ser dirigidos por el Espíritu Santo y ser obedientes a los principios de la palabra de Dios. Así que no perdamos de vista esto, porque solamente de esta manera vamos a poder, esta va a ser la clave para un matrimonio saludable, para poder tener un matrimonio saludable. ¿Y cuáles son las características mínimas que debe tener un matrimonio saludable? Que sea lo suficientemente estable, lo suficientemente armonioso y lo suficientemente funcional, o que funcione lo suficientemente bien. Y eso es un gran reto, un gran desafío, y eso es lo que nosotros hemos encontrado, mi esposa y yo, en nuestra propia relación de pareja, en nuestra propia relación matrimonial a lo largo de todos estos años. Pero también lo hemos observado vez tras vez en tantas parejas que han llegado a nosotros a consejería matrimonial. No es fácil, no es sencillo poder tener un matrimonio saludable. Así que veamos ahora en este mensaje cuál es esa clave. Y bueno, vamos a ver 3 puntos basados en nuestro texto bíblico. Vamos a ver primero las normas para la esposa, después las normas para el esposo y por último, en tercer lugar, el más alto ideal del matrimonio. Entonces, en las normas para la esposa, vamos a leer los versículos 22 a el 24 de este capítulo 5 de Efesios, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Entonces, esas son las normas para el esposo, para la esposa, perdón. Ahora hay que entender que es una norma.
En el diccionario encontramos que una norma es una regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc. Entonces son reglas que se tienen que seguir, modos de comportamiento, de conducta, a los que tenemos que ajustarnos para poder entonces lograr objetivos, para poder hacer las cosas rectamente, caminar rectamente, adecuadamente, en este caso, en la relación de pareja. ¿Ok? Entonces veamos por un lado que el verbo estar sujetas, que está aquí en el versículo 22, en el texto original, en griego, no lo encontramos. ¿Por qué? Porque se da por sentado en base al versículo 21, que se refiere precisamente, o está en relación al versículo 21. De tal manera que en la Biblia de Jerusalén podemos leer los versículos 21 y 22 de esta manera: sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo, las mujeres a sus maridos como al Señor. Así que no perdamos de vista. Decíamos en el mensaje anterior que antes de poder mencionar estas normas para la esposa, antes de poder o de querer mencionar que las mujeres se sujeten a sus maridos, tenemos que leer y entender y aceptar el versículo 21, que debemos de someternos unos a otros en el temor del Señor. Y decíamos que esto significa que nosotros antepongamos los intereses, las necesidades, los gustos, las inquietudes de los demás miembros de la familia antes que los nuestros. Y en este caso sería anteponer los gustos, necesidades, inquietudes, intereses del cónyuge antes que los nuestros. Y entonces sí, dice, las mujeres a sus propios maridos, como al Señor. Y aquí nos hace ver que, por un lado, que debe de ser así como nosotros nos sometemos al Señor, o así como una mujer casada, una esposa, se somete al Señor. ¿Y cómo lo hace? Con todo su corazón, de buena voluntad, con toda su disposición. ¿Por qué? Porque confía en la dirección que Jesús le da, confía en la sabiduría, en la prudencia, confía en que todo lo que el Señor le guía a hacer va a estar bien, y por lo tanto se va a someter a Cristo. De esa misma manera, una mujer debe de someterse a su esposo, como dice aquí, en todo. Y este asunto de que las mujeres se sometan a sus esposos no era algo como pudiera ser hoy en día, o como es hoy en día, en que esté sujeto a discusión. En el mundo antiguo era algo que se daba por sentado, era una convención universal, ¿sí? Por eso en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice así: así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Entonces, imagínense, cuando una mujer, el hecho de que una mujer se sometiera a su esposo, así en esa actitud de buena voluntad, de disposición, sin ningún inconveniente, sin poner ningún obstáculo, ninguna inconformidad. De esa manera es como si estuvieran adornándose ellas, eran como adornos que se podían ver en una mujer que, sobre todo, creyente en el Señor. Entonces, mi amada hermana, tú que eres esposa, o tú mujer que en algún momento anhelas llegar al matrimonio, o que habiendo estado casada,
y ahora y que estás sola, pero que deseas de nuevo llegar al matrimonio, esto es algo fundamental. La sumisión voluntaria, porque es voluntaria, no es una sumisión impuesta por el esposo hacia la esposa, sino es voluntariamente someterse a el esposo. Ahora, el apóstol Pablo refuerza esta convención universal. Ahora, ¿qué es una convención? Una norma o práctica admitida tácitamente, que responde a precedentes o a la costumbre. En otras palabras, es una norma, ya dijimos que es una norma, que es una regla, o práctica que se admitía. Tácitamente es decir, que se daba también por sentado, como ya se los mencionaba. ¿Por qué? Porque así era la costumbre, porque así ya hay precedentes, había antecedentes de que la mujer se sometía de esa manera a su esposo. Ahora, el esposo refuerza esta convención con la afirmación de que el esposo es cabeza de la esposa. ¿Sí? Que vemos aquí también en este texto de Efesios, lo cual en primera a los Corintios 11, del 7 al 9, primera a los Corintios capítulo 11, del 7 al 9, en la Nueva Versión Internacional, está basado en el relato de Adán y Eva en Génesis. Escuchemos, dice así: el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino que la mujer a causa del hombre. Muy, muy importante entender y aceptar este pasaje. El hombre es imagen y gloria de Dios. La mujer es gloria del hombre y viene a ser cabeza de la mujer, como aquí lo menciona. El hombre no, en cuanto al relato de Génesis 2, sabemos que el hombre no procede de la mujer, sino la mujer procede del hombre. Ahora, este llamado de las mujeres a que se sometan voluntariamente, con todo su corazón, con buena disposición al esposo, es reforzado por la analogía que Pablo hace entre el matrimonio y la relación de Cristo con la iglesia. Aquí llegamos a ese punto culminante, la relación entre el hombre y la mujer como esposos, con la relación de Cristo con la iglesia, en la que se pide a la esposa que se sujete a su esposo de la misma manera que la iglesia se somete a su cabeza, que es Cristo, que ya lo mencionábamos hace unos momentos. Pero esto lo encontramos en primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, que dice: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Fundamental, no tan solo que la mujer entienda esto, sino el hombre. Y todavía no llegamos a las normas para el esposo. Pero para que pueda funcionar la sumisión abierta, la sumisión voluntaria y dispuesta de la esposa para el esposo, hacia el esposo, porque el esposo es cabeza de la mujer, que en el segundo punto lo vamos a explicar más ampliamente. Primero, el hombre tiene que ser creyente. Si el hombre no es creyente y que está en la práctica aceptando que Cristo es su cabeza, es decir, que Cristo lo está dirigiendo, es su líder, entonces la sumisión de la esposa hacia el esposo, en los términos que Pablo lo está enseñando, no funciona. Y ya de aquí es donde podemos ya imaginarnos y podemos ver en los hechos los fracasos de tantos matrimonios, que tristemente están a la orden del día. Y no tan solo es porque la mujer no se esté sometiendo voluntariamente a su esposo, sino porque el hombre, si es creyente,
no está siendo dirigido por su cabeza, por su líder, que es Cristo, sino en el peor de los casos, el hombre o el esposo no es creyente, no conoce todos estos principios de la palabra de Dios bajo los cuales debe de regirse para que entonces él pueda funcionar como esposo y como padre. Entonces, démonos cuenta que es un conjunto, es algo que la mujer tiene su parte, la esposa tiene su parte, pero el esposo, ya vemos desde aquí, tiene su parte. Porque incluso Cristo mismo lo dijo, que él no hacía su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque como dice aquí este texto en Corintios, Dios el Padre es cabeza de Cristo. Así que no perdamos de vista esto. Número 2, las normas para el esposo. ¿Cuáles son las normas para el esposo? Las encontramos en los versículos 25 al 30 de este capítulo 5 de Efesios. Versículos 25 al 30 que dice: esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Tremendo, algo sumamente importante, estas normas para el esposo, que como ya nos podemos dar cuenta, son más amplias, considerablemente más amplias que las anteriores normas que son para la esposa. ¿Por qué será? ¿Será casualidad o será muy intencional? Yo creo que fue muy intencional de Pablo haber ampliado estas normas para el esposo, que como ya veíamos de por sí, las 22 palabras en Colosenses 3, donde Pablo menciona también estas mismas normas para el esposo, la esposa y el esposo, esas 22 palabras se convierten en 200 en este texto en Efesios, porque Pablo quería dejar muy en claro la grande responsabilidad que nosotros los esposos tenemos. Y no debe de ser, no es justo, no es correcto que nosotros como esposos pidamos, ni mucho menos exijamos sumisión a la esposa, a nuestra esposa, cuando nosotros no estamos cumpliendo estas normas. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de estas normas? Que aquí pudiéramos dedicar mucho tiempo en ello. La clave es el amor que nosotros como esposos debemos de expresar, debemos de manifestar de diferentes maneras a nuestras esposas. Y son cuatro ocasiones, 4 veces en que el texto bíblico menciona esta exhortación de que amemos a nuestras esposas. En el versículo 25 dice: esposos, amen a sus esposas. En el versículo 28 dice: de igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. En el 25 dice: como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí mismo en el versículo 28 dice, al final: el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Y todavía, por si eso fuera poco, en el versículo 33 dice: por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa
como a sí mismo. Entonces, mis amados hermanos, si tú eres creyente, o tú varón que eres esposo, o tú hombre que algún día pretendes llegar al matrimonio, por primera vez, o tal vez por segunda o tercera vez, no lo sé, si no tomas en cuenta estas normas, tu matrimonio, déjame decirte, que no va a funcionar. Probablemente sea la razón por la cual actualmente no esté funcionando. Y si no está funcionando lo suficientemente bien, quiere decir que entonces no tienes un matrimonio saludable, como fue el caso de nuestro matrimonio, sobre todo en los primeros 4 o 5 años. No teníamos un matrimonio saludable, es decir, no era lo suficientemente estable, ni armonioso, ni funcional. Y en un momento de mi vida, en un momento de mi matrimonio, buscando la dirección de Dios, buscando que el Espíritu Santo me iluminara, me tuve que dar cuenta que yo era el primero y principal responsable de que mi matrimonio no funcionara. ¿Por qué? Precisamente porque en la práctica yo no estaba amando a mi esposa, así como Pablo nos está exhortando a que lo hagamos. Porque cuando dice, amen a sus esposas, ¿cuáles? ¿De qué manera? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la manera como debemos de amar a la esposa. No nada más es decirle te amo, no nada más es decirle te extraño. Sí, que bueno que conservemos todas esas buenas y bonitas expresiones de amor y de cariño, pero el amor es dar, el amor se debe demostrar en hechos, desinteresada, incondicionalmente. Y si algún miembro de la familia es el primero y principal responsable de anteponer los derechos y las necesidades de los demás miembros de nuestra familia, en este caso de la esposa, somos nosotros los varones, somos nosotros los esposos. ¿Y cómo entonces, otra vez, cómo debemos de amarla así como Cristo amó a la iglesia? ¿Y cómo la amó? La amó dando todo por ella, es decir, dando todo por nosotros. Cristo no pudo dar más por su iglesia porque lo dio todo, dio su propia vida, se entregó a sí mismo por ella. Yo te pregunto a ti, varón, esposo, casado, ¿estás dispuesto realmente a dar tu vida, a entregar tu vida por tu esposa, que se supone es la persona humanamente más importante para ti? Después de Dios, por eso digo humanamente hablando, ¿estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos realmente a entregar nuestra vida por ella? Que entonces, como luego más adelante leímos en el versículo 28, de igual manera los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Como a sus propios cuerpos. Por eso luego dice, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Y aquí podemos recordar, y tal vez tú ya estés pensando, en el segundo y grande mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Así como cada uno de nosotros nos debemos de amar y nos debemos de cuidar, haciendo a un lado toda actitud egoísta, por supuesto, pero nos amamos y por eso nos cuidamos y vemos que no nos falte nada para estar bien, saludables personalmente, en cuerpo, alma, mente y espíritu. Pues de esa misma manera debemos nosotros de cuidar a nuestra esposa, así como nos cuidamos nosotros. Y de hecho no podemos nosotros como esposos demostrar nuestro amor y nuestro cuidado y nuestra entrega a la esposa si nosotros mismos no nos estamos cuidando. Sería algo incongruente, ¿sí? Y entonces, van conmigo, estamos siguiendo la palabra de Dios. Entonces, mi amado hermano, es
Tu papel como esposo, si es cierto, es cabeza de la mujer, cabeza de tu familia, pero es más responsabilidad que privilegio. Nosotros como esposos somos los líderes, pero el líder, no lo olvidemos, el líder no es mayor que las personas a las cuales dirige. En este caso, el resto de los miembros de nuestra familia, nuestra esposa y nuestros hijos. Somos iguales. Recordemos que somos iguales en la creación. Fuimos creados a la misma imagen y semejanza de Dios. Entonces, es solamente una cuestión de dar dirección a nuestro hogar, pero que implica más una actitud de servicio que de estar queriendo imponer autoridad, que más bien en un momento dado pudiera ser autoritarismo. ¿Qué es lo que está sucediendo en muchos hogares y que está llevando al fracaso a muchos matrimonios? Así que no lo olvidemos. En tercer lugar, el tercer punto que quiero compartirles en base a este texto es el más alto ideal de matrimonio. El más alto ideal de matrimonio basado en los versículos 31 a el 33. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y la esposa respete a su esposo. Así como en una manera de conclusión. Y quiero decirles lo siguiente: la creación en unidad con Dios nunca estuvo mejor representada que en la unión de Adán con Eva anterior a la caída. Por eso aquí Pablo hace referencia a este texto bíblico que mencionamos desde nuestro primer mensaje, que viene a ser el texto clave en cuanto al matrimonio en el Antiguo Testamento, que es Génesis 2:24, ¿sí? Y que mencionábamos en nuestro, también que Jesús tomó, fue ese mismo texto cuando enseñó, cuando lo quisieron introducir en esa discusión acerca del divorcio. Él viene a reafirmar el matrimonio con Génesis 2:24. Y aquí, pues no es casualidad que Pablo también toma y afirma todas estas normas para la esposa y para el esposo en base a Génesis 2:24. ¿Por qué? Porque aquí habla de esa unidad tan grande, esa unidad que mencionábamos en nuestro primer mensaje, que es tan profunda, es tan sublime, que al querer separar a ese hombre y esa mujer que estuvieron unidos algún tiempo en matrimonio o en una relación de pareja, al separarse va a haber dolor. No se va a poder evitar ese gran dolor para ellos y para sus hijos, como nos ha tocado ver muchas veces en parejas que han venido a consejería. Y todos todos conocemos a parejas así. Y probablemente usted ha pasado por esa situación. Entonces, aquí vemos que la unidad, cuando dice grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, la unidad de Dios con la creación, la unidad de Dios con los seres humanos, está relacionado con la unión, la hermosa unión que hubo entre el primer hombre y la primera mujer antes de la caída. Y así entonces transforma el concepto de la relación del matrimonio y le da al mundo el más alto ideal de matrimonio que éste haya conocido.
No puede haber un ideal más alto para la unión de un hombre y una mujer en matrimonio que la unión que Cristo tiene con su iglesia. Una unión profunda, una unión sublime, porque tú como creyente y yo también como creyente no podemos concebir que en el resto de nuestra vida y aún posteriormente después de morir, no podemos ni siquiera imaginarnos, no podemos pensar en no estar unidos con Cristo por siempre en esta vida y por la eternidad. Asimismo, entonces, debiera de ser la unidad que debe haber entre un hombre y una mujer en matrimonio. Y nosotros, cada uno de nosotros, como hombres y mujeres casados, debemos de mantener esa unidad día tras día siguiendo estos principios. Y cuando estamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y la mujer cumpliendo las normas que se le han establecido y el hombre también, el esposo, cumpliéndolas, entonces no vamos a tener ningún inconveniente. Que cuando nos demos cuenta que le hemos fallado a nuestro cónyuge, que le hemos fallado a nuestros hijos, que le hemos ofendido, aún incluso si es inconsciente o involuntariamente, pedir perdón de corazón y platicar el asunto y poder entonces llegar a un acuerdo. ¿Qué vamos a hacer para que no siga habiendo encuentros desagradables, para que no siga habiendo fricciones en nuestra relación de pareja que nos pueden ir separando día tras día? No, si eso está sucediendo en tu matrimonio, debes de entonces sentarte con tu cónyuge y tú principalmente esposo, como principal responsable, primero el principal responsable, llamar a tu esposa y platicar. Porque en verdad yo les digo que, otra vez, debemos de mantener ese ideal. Debemos de mantener, no debemos de anhelar algo menos que tener un matrimonio saludable. Y otra vez repito, es suficientemente estable, suficientemente armonioso y suficientemente funcional. Y al decir suficientemente es porque no hay matrimonios, no hay parejas perfectas. Así que ahí está este gran reto, aquí está este gran desafío. Esta es la clave para que cada hombre y mujer casado pueda tener un matrimonio saludable, ¿sí? Y bueno, también mencionarles que cuando la esposa y el esposo siguen y obedecen de todo corazón estas normas, entonces el esposo va a buscar cuidar a su esposa y que esté en paz, que esté tranquila, suplir sus necesidades en lo que le corresponda. Pero también la esposa, a su vez, va a estar en la disposición de cuidar a su esposo y de suplir sus necesidades en lo que a ella le corresponde. Esto es mutuo, esto es recíproco y nos debemos de motivar unos a los otros a las buenas obras, primero en nuestra relación de pareja. Y tú, hombre o mujer, que otra vez que anhelas llegar al matrimonio, tú seas joven o que ya seas adulto y que tal vez por segunda o tercera vez llegar al matrimonio después de haber tenido alguna relación de pareja, o que tú que no deseas ya, no está en tus planes volver al matrimonio, para que tú enseñes estos principios valiosos, maravillosos, hermosos, para poder tener la satisfacción, para poder tener el gozo, la alegría de decir el matrimonio sí funciona, pero no es en automático, mis amados hermanos y hermanas y oyentes. Así que, pues, les dejo este mensaje y oremos al Señor. Padre Santo, alabamos y glorificamos tu nombre. Señor,
cuánta sabiduría, pero también cuánto desafío tú nos presentas a cada uno de nosotros, como hombres y mujeres, como solteros, como casados, como también en cualquiera que sea nuestro estado civil, pero que sea cual sea nuestro estado, los solteros que anhelan llegar al matrimonio, los solteros y solteras que no anhelan llegar al matrimonio, jóvenes o adultos, y los que estamos casados. Oh Señor, ayúdanos bajo la dirección de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, a poder cumplir en su momento, hoy por hoy los que estamos casados, estas normas para la esposa, para el esposo, para cumplir ese gran ideal de la unidad que debe de tener el matrimonio, que es la unidad de Cristo con su iglesia, que somos nosotros. Oh Padre Santo, pido tu bendición, tu guía, tu dirección, tu sabiduría, tu sensibilidad, la humildad, la honestidad, la sinceridad, la veracidad que cada hombre y mujer casados debemos de tener para poder sentarnos a platicar, a dialogar, a ponernos de acuerdo, para poder resolver nuestros asuntos pendientes, para pedirnos perdón uno al otro, nuestras ofensas, los daños que nos hemos hecho. Oh Padre Santo, para que no tan solo tú puedas sanar nuestras heridas, no tan solo puedas restaurar nuestros matrimonios, sino que de ahí en adelante podamos caminar hacia adelante, poder crecer en nuestra relación y pueda llegar a ser la más grande, la más maravillosa como nunca antes ha sido. Y de esa manera podamos ser ejemplo, podamos ser un buen modelo para nuestros hijos, para nuestros nietos y las personas que vienen detrás de nosotros. Oh Dios mío, de manera especial también bendigo a todo hombre y mujer soltera que anhela, está pensando algún día llegar al matrimonio, o aquellos que ya tuvieron alguna relación de pareja, que ya estuvieron casados o casadas y que también consideran y anhelan de nuevo llegar al matrimonio, que puedan prepararse, conociendo y entendiendo, asimilando estos principios para que en su momento los puedan poner en práctica, y también por otro lado enseñarlos, transmitirlos a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Por pedírtelo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión hermosa del Espíritu Santo que podemos tener unos con nosotros, vaya con todos, vaya con cada uno de nosotros y nuestros matrimonios y nuestras familias. Dios les bendiga.